o si en algún momento se quiere presentar, hablamos, pero déjeme empezar un poquito a hablar de la materia. Cuando me dijeron, Andrés, tenés que hablar de la materia, hay que presentarla a los futuros candidatos, fantástico, les cuento el programa. Después me quedé pensando que si yo les cuento el programa, se me duermen a los 3 minutos. O sea, el programa es un listado de compras del supermercado, o sea, no deja de ser una cosa escueta y muy condensada. Pero entonces, perdónenme la informalidad, lo voy a llevar con mucha informalidad esta clase, porque no es en el fondo una clase, es una presentación para que vayamos viendo. Permítame que entonces comparta mi pantalla y estamos viendo la presentación que voy a tratar de seguir. Ahí está. Entonces, la materia se llama Administración de Tecnología y Proyectos y voy a tratar de hablar un poco de por qué es importante para la formación del especialista, del posgrado, del especialista de posgrado en industrias petroquímicas. Y empecemos por el principio. ¿Por qué administración? ¿Por qué de tecnología? ¿Por qué de proyectos? Y para eso me mandé a la búsqueda de definiciones. Y cuando yo entré a la facultad, de esto hace 50 y pico de años, un profesor muy atento nos dijo, en esta facultad no te vamos a enseñar las cosas, pero te vamos a enseñar en qué libros están las cosas. Bueno, el tiempo ha cambiado, hoy los libros siguen existiendo, pero la verdad que hay mucho más material disponible para definiciones rápidas, palpables, en las redes. Entonces, bueno, me fui a Wikipedia y dice, bueno, ¿qué es administración? Es gobernar, organizar una entidad, una institución, un sistema para el logro de objetivos. Entonces, vamos a hablar de administración de tecnología, vamos a administración de proyectos como gobernarlos, como dirigirlos, como gerenciarlos para el logro de sus objetivos, para que la tecnología siempre esté adecuada hacia las necesidades de la empresa, para que la tecnología funcione, y cuando se trate de un proyecto, los proyectos se lleven a cabo, y ahora vamos a ir viendo un poco en base a qué se tienen que llevar a cabo. La administración, acá hay un par de comentarios rápidos. Peter Drucker es uno de los gurúes de la gerencia, por lo menos el siglo XX, porque ya no creo que no está con nosotros, pero dice que la administración es una disciplina que estudia el comportamiento de personas, instituciones humanas expuestas a cambios continuos. Y en la industria petroquímica, en las plantas, cuando hablen con el ingeniero Oettinger, que es el profesor, bueno, les va a tratar de enseñar e inculcar que lo peor que uno quiere es una sorpresa y que la planta, si bien son continuas, tienen que funcionar igual día a día, minuto a minuto. Bueno, en proyectos ocurre todo lo contrario, un día no es igual a otro. Entonces, en proyectos se gestiona el cambio continuamente, o sea, cada cambio que uno hace prepara el cambio del día siguiente, y así sucesivamente. Y uno de los problemas grandes es que los proyectos son mucho más difíciles para volver para atrás las cosas. Entonces, tecnología. ¿Qué es tecnología? La tecnología viene de ahí, de la definición griega, o sea, para eso usé Wikipedia, para no tener que exponerme a guitarrear. Pero básicamente es arte, oficio del tratado y del estudio. Es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Y en los primeros capítulos vamos a ver mucho cómo la ciencia nos sirve para transformarla en procesos, equipos, instrumentos, todos útiles para el funcionamiento de nuestra industria. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes o servicios. Cuando hablamos de crear bienes, estamos hablando de crear las plantas, o sea, de construir las plantas de una determinada tecnología y que a su vez esas plantas den lugar a productos que también tienen su contenido tecnológico. Entonces, la tecnología es fundamental, o sea, no hay planta petroquímica si no tiene tecnología. En otras industrias puede ser una fábrica de ravioles, ya la tecnología es de dominio público y si no se pueden amasar en casa.
no hay ni una sola planta petroquímica que pueda surgir de un garage. O sea, Bill Gates pudo hacerlo con Microsoft, pero nadie pudo crear una planta petroquímica en un garage. Es otro tipo de industria. Entonces, somos ingenieros químicos, entonces sabemos y tenemos una currícula de 50 años o de la semana pasada, pero la realidad es que desde el inicio los procesos químicos básicos y las operaciones unitarias no han cambiado. Tenemos reacciones endotérmicas, tenemos reacciones endotérmicas, tenemos adiabáticas, o tenemos destilación, o tenemos separación, y eso no cambia, no cambió. Tampoco los equipos, o sea, ni los procesos, ni las operaciones unitarias, tampoco los equipos. Los reactores siguen siendo reactores, las columnas siguen siendo columnas, los hornos siguen siendo hornos, no son muy distintos. Han crecido algo, vamos a hablar, pero esencialmente es lo mismo. Un secreto no dicho, pero los procesos petroquímicos no son viables sin control automático. Los procesos químicos puros sí, o sea, hay miles de plantas chiquitas que hacen reacciones químicas, productos agroquímicos, solventes, jabones, pero la industria petroquímica no funciona sin control automático. Y eso fue así desde el inicio, y por eso fue pionera en desarrollo. O sea, la industria petroquímica tuvo control distribuido antes que hubieran aparecido las laptops, antes que la computación ya lo tuviera. Entonces es pionera, y sigue siendo pionera hoy. O sea, hoy en día está aplicando conocimientos de ingeniería artificial, pero los está aplicando para simulación de procesos en línea para ajustar el proceso. Y además, y esto es lo más importante, la industria petroquímica debió y aprendió a actualizarse, a adaptarse, a incorporar tecnologías diversas en las plantas, producto de dos tipos de demandas. Las demandas externas. Y yo voy a hablar un poco de lo que me pasó a mí en mi experiencia profesional en los 50 años. Nuevas regulaciones, la opinión del público, los clientes han generado una cantidad de demandas que se han traducido en tecnología y las necesidades internas. Vamos a hablar un poquito de eso también. O sea, la industria petroquímica, si no reduce sus costos día a día, al año desaparece. Y la calidad, si no ajusta su calidad, también desaparece. Entonces, un pequeño ejemplo de lo que es tecnología hoy. Este es un horno para un complejo petroquímico en Corpus Christi. Bueno, las plantas petroquímicas que yo conocía ya por la década del 60-70 eran más chicas que este horno, lo confieso, pero hoy día todo es mucho más grande y algo más vamos a mencionar hoy sobre cómo la industria petroquímica es de un crecimiento fenomenal. Los autos hoy no difieren en tamaño mucho del Forte, van y vienen, pero siguen siendo autos y trasladan 3, 4 pasajeros. La industria petroquímica producía 1, produjo 100 y produce 100 hoy. 1, 10, 100, etc. Pero además han aparecido otro tipo de novedades que nos dan vuelta a la cabeza. O sea, estamos con la pandemia, pero con pandemia o sin pandemia ya la economía circular está entre nosotros y ya hay empresas, en este caso BP, en una planta de Alemania, va a sacar productos certificados de economía circular. O sea, de haber sido producido mediante los mecanismos de la economía circular. O sea, fíjense que, y eso es la realidad, la industria petroquímica da un paso hacia adelante, hacia la economía circular. O sea, el gran problema de la economía circular sigue siendo la logística. Pero ya en la industria petroquímica hay no una respuesta, cientos de respuestas. ¿Cuál va a predominar? Bueno, eso lo verán ustedes. En cinco décadas mis 5 décadas, o sea, 5 décadas de ejercicio profesional, poco más o menos, he visto distintos cambios en evitar, remediar, prevenir mayores costos, mayores consumos de energía. Entonces allá en la década del 70 hubo un incremento de los combustibles y eso fue un patadón al hormiguero y tuvimos que empezar a repensar cómo se gestionaba todo, porque de pronto la energía ya no era un factor infinito y barato, sino que pasó a ser un bien escaso y caro. Entonces, bueno, empezamos con aprovechamiento energético, corriente de proceso, ciclos combinados, reducción de presiones de trabajo, reducción de temperaturas de proceso,
instrumentos electrónicos, variadores de frecuencia. Bueno, hoy ahí abajo dice, porque se está escribiendo, energías alternativas, biocombustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son respuestas a una constante, que es evitar, remediar y prevenir costos y consumos de energía. Asimismo, hace 5 décadas, ya también el tema de derrames era un tema. Tiempo atrás, hace 51 años, no estoy bromeando, pero los ríos eran grandes y los efluentes eran pequeños, y casi como que la regla no escrita era, se puede poner una planta petroquímica al lado de un río, porque a poco de andar el efluente se diluyó. Bueno, a poco de andar el efluente no solo no se diluyó, los ríos se han contaminado, y se han contaminado en una forma brutal. Estamos en el siglo XXI, quizás no recordamos eso, pero allá por 1950 los grandes ríos de Europa estaban casi muertos. Y fíjense que por ahí se dice, en 1990 se celebró que se pescó el primer salmón en un tributario del Rin, en un río del Rin, o sea, el primer salmón después de todo este tiempo que el río estaba... Y la industria petroquímica miró eso y empezó a aprender, y hay muchas enseñanzas desde entonces. Por eso metió la pata, no supo darse cuenta, pero supo reaccionar, supo corregir y supo avanzar. ¿Usando qué tecnología? En términos de emisiones gaseosas, la industria petroquímica fue la generadora de los freones. De pronto empezamos a darnos cuenta que la capa de ozono se estaba dañando. Hoy en día los freones que se utilizan son amigables. Hoy en día las emisiones gaseosas que se están cuestionando son las de CO2, las que producen el gas del efecto invernadero. Hoy en día ya hay procesos para convertir CO2, anhídrido carbónico, en monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque del monóxido de carbono salimos para toda la industria química de vuelta, evitamos la emisión, y de hecho vamos a ver que hay empresas que ya se han comprometido a ser neutras en carbono en los próximos años, que es esto que estoy diciendo ahora, el tema del efecto invernadero. Pero también estamos, estoy haciendo lío, los desechos urbanos, las islas de plástico, llegaron a hablar de ellas. Hay varias, la más grande de ahí en el Pacífico. Eso da lugar justamente a cómo se recupera eso, cómo se remedia eso. Da lugar a la economía circular, que ya está en pleno desarrollo. ¿Y saben qué? Esto es una historia de la industria química y de la petroquímica, las explosiones. Hubo en 1921 muy grande, una planta de nitrato de amonio. La planta de nitrato de amonio no era petroquímica, pero poco más o menos. Y el año pasado en el puerto de Beirut, en el Líbano, un almacén de nitrato de amonio. Eso muestra que el ser humano a veces no aprende. Han aprendido las plantas. Esta última explosión es producto en un almacén. Pero la industria petroquímica, digamos que quizás su evento más grande es el de 1984 en Bhopal. Si ustedes quieren googlear, van a ver que ha habido muchos accidentes en la industria petroquímica, pero producto de ello, la industria petroquímica cambió su línea de pensamiento. En vez de generar protecciones para las explosiones, empezó a gestionar los riesgos. Y entonces en procesos se empezó a hablar de seguridad de procesos. HAZOP, WATIF, FLOPA, hay distintas metodologías, pero todas ellas tienden a fijar las capas de protección y las herramientas de protección necesarias para reducir el riesgo a un mínimo controlable y con baja probabilidad de ocurrencia durante la vida útil de la planta. El mantenimiento también cambió de mantenimiento, de mantener a lo que se rompía, a empezar a pensar en la confiabilidad, a empezar a pensar en la obsolescencia, empezar a pensar en el envejecimiento para cumplir la vida útil. Los costos se gestionan desde la curva de aprendizaje, con la economía de escala y siempre buscando mantener la competitividad. Entonces, los cambios tecnológicos de 5 décadas que tienen que ver y que de ser producto de nuevas demandas y de los cambios que hoy se están viendo, es todo lo que hemos visto antes, pero hoy estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de REACH,
la norma europea, estamos hablando de Digital Twins, combustibles a partir de plástico, reciclado mecánico, reciclado químico, pero tengan en cuenta, o sea, no todo el reciclado, no va a ir todo al mismo reactor, porque hay plásticos que tienen oxígeno, y si los llevamos a hacer combustible, a hacer pirólisis, vamos a liberar CO2, entonces hay que tratarlos de una manera. Si hablamos de reciclado químico, hay algunos plásticos que su origen es a partir de monómeros que surgen de reacciones de equilibrio. Esos son fáciles de descomponer y fáciles de llegar al monómero original. Los otros no tanto, van a requerir otra aplicación de química. Bueno, todo eso son elementos interesantes a tener en cuenta, energías alternativas, biomateriales, nanocompuestos. La historia de la petroquímica y la historia de la industria del petróleo han ido y han venido, han sido matrimonios y divorcios, avenimientos y desavenimientos continuos. O sea, grandes empresas petroleras han sido dueñas e impulsoras de plantas petroquímicas que después se han ido desprendiendo y después se han ido volviendo al redil porque siempre ha habido un buen fit, o sea, porque unos son las materias primas de los otros. Pero hoy en día el fenómeno que se está empezando a ver es conversión de refinerías, porque ya se anticipa que en un futuro no va a faltar capacidad, va a sobrar capacidad. Y entonces ya hay refinerías que se están empezando a convertir y a incorporar plantas petroquímicas. Y entonces, cuando hablemos de tecnología, cuando hablemos de proyectos, quizá tengamos que empezar a incorporar este chip también, o sea, que la planta petroquímica va a quizá formar parte de un complejo más grande, lo cual tiene sus ventajas y alguna otra que no tanto, pero vamos a hablar. Obtención en escala, almacenamiento como combustible de hidrógeno, recuperación de CO2, y ahí hay un montón de cosas. Es imposible listar todo lo que está ocurriendo en este momento. Ahí no sé qué es lo que va a pasar después que se supere la epidemia, porque no está definido qué es lo que va a ocurrir. Entonces acá la derecha, esto eran un par de temas que surgieron en un seminario hace 2 días, pero hablan de la intensidad de carbono, uso de energía, uso de agua, emisiones de gases de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, seguridad en procesos y personas, por ciento de productos renovables, recuperación de residuos de los centros de disposición, goles de largo plazo, pero hoy están explícitos, 0 emisiones, diseño de la polución y de los residuos, eliminación de sustancias tóxicas. ¿Cuál será el efecto de las nuevas tecnologías? ¿Cómo se tendría que llamar la industria petroquímica del futuro? ¿Biopetroquímica? ¿Petroquímica circular? ¿Volver al viejo nombre, química orgánica pesada? Pongan ustedes el nombre, o sea, se está escribiendo. Pero en el futuro, ¿va a haber cero efluentes? Es probable. ¿Puede llegar a haber plantas autónomas e inteligentes? Quizás sí. Los de mi generación, dijimos que Julio Verne había anticipado los inventos del siglo XX. Bueno, yo creo que los Simpsons están anticipando algunos de los inventos del siglo XXI, así que muchas de las cosas que van a pasar ya han sido vaticinadas, pero todavía no se sabe si van a ser ciertas porque no están fijadas. Entonces, a ver, déjenme ver un segundito. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Porque ahora empieza la parte donde empiezo a hablar de la materia de la materia. Ya los dormí a todos. Cuando daba clase, di durante 40 Liliana. Andrés, no tengo preguntas, pero Martín estaba con problemas de audio nuevamente. No sé si los pudo solucionar. Ah, no, pero no es mi problema. O sea, no, yo te escucho perfecto. Es él el que no puede. Bueno, no sé si ahora... Ahí lo estoy viendo. Hola, Martín. ¿Qué tal? No tengo ningún problema. Ya resolví el asunto. Bueno, a ver, Martín,
Ángel, Víctor, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora? O sea, esto ha sido un torbellino de ideas, casi, ha sido casi un... preparando la presentación hice un punteo de qué es lo que recordaba. Bueno, acá hay alguien que me está contestando. Gracias, Ángel. Esto es, la realidad, esto es lo que yo he visto a lo largo de mi carrera, estos años, y yo he sido profesor en la Universidad de Buenos Aires durante 45 años, o sea, mientras fui ejerciendo la actividad profesional en empresas petroquímicas y de otro tipo, y he manejado plantas y demás, he construido plantas, o sea, he estado tanto en proyectos como en operación, pero al mismo tiempo he tenido una experiencia docente, o sea, que estoy mucho más acostumbrado al aula que al proceso virtual, pero creo que se complementan y creo que lo vamos a encontrar todos los beneficios tanto para ustedes como para mí, para serles útil, ¿no es cierto? Sigamos entonces, compartir pantalla, compartir y volvamos acá. En la materia, ¿qué es lo que vamos a ver primero? La interrelación entre tecnología e industria petroquímica. ¿Por qué? Porque lo dije al principio, o sea, si uno quiere un auto, los autos han evolucionado tecnológicamente, es brutal la evolución, pero siguen teniendo un poco más o menos el mismo tamaño, siguen teniendo el mismo objetivo, trasladan 2, 4, 6 pasajeros, cuando trasladan 8 es una fiesta y es un modelo especial, y si no ya son colectivos, vans, etc. Pero los principios fundamentales siguen siendo los mismos y la evolución tecnológica ocurre más a partir de los materiales. Y recién en los últimos años se ha agregado algo más en la motorización. Ahora sí, ya estamos yendo a los vehículos híbridos, estamos yendo a los autos eléctricos, pero es más motivo de las demandas del mercado que por deseos de la industria. En cambio, en la industria petroquímica es una industria de crecimiento brutal. Entonces, si yo hago hoy 20.000 toneladas al año de polietileno, bueno, aplico tengo una planta de una determinada escala, pero para hacer 250.000 toneladas al año ya hay que ir a otras escalas y eso genera otras necesidades tecnológicas. Entonces la tecnología evoluciona permanentemente. Además, autos hay millones por país. En la Argentina, que somos un país chico, mediano en lo que hace a población y tecnología y plantas petroquímicas, con suerte hay una planta de poliestireno, hay una planta de ácido tereftálico, hubo 2, pero ya hay una planta de urea, y en todo Latinoamérica, al sur de México para acá, hay 3 plantas de PET, 2 en Brasil y 1 en Argentina, y todo el resto se nutre de acá. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la escala sigue mandando y es necesario responder a esas demandas para poder competir con... La planta de Brasil compite con las plantas de Argentina, que a su vez compiten con las plantas de Estados Unidos, que compiten con las plantas de China, que compiten con las plantas de Corea, etcétera, pero la competencia es absolutamente global. El precio de los productos petroquímicos, que son commodities, el precio está dado. Cuando llega a la Argentina, el productor local puede subir un poquito, centavos, un 3%, un 5% respecto a traer ese mismo producto importado. ¿Por qué? Porque tiene disponibilidad, porque tiene servicio técnico, porque se conocen, porque todavía... Pero es una dinámica que hace falta ser competitivo continuamente. En la unidad 1 vamos a hablar entonces de la relación entre ciencia, tecnología e industria. Ciencia evidentemente tiene que ver con los desarrollos, con los estudios, con la interpretación de los fenómenos, tiene que ver con el conocimiento de por qué ocurren las cosas. Pero en tecnología se aplican los conocimientos de la ciencia para lograr determinados propósitos. Construir una planta o que esa planta produzca un dado producto y que ese producto permita a su vez
resolver problemas. Y además ahora con todo esto que hemos visto, que no haya efluentes, que la planta sea segura, que no haya explosiones, que no haya derrames, bueno, todo la demanda, y que ahora además los productos se puedan recuperar. Y si se pudieran recuperar dentro de la misma planta que lo originó, mejor. Entonces todo eso, vamos a hablar del método científico, el desarrollo tecnológico, las características del invento, patentes, el know-how, el saber cómo. Y acá viene el tema de asimilación, adquisición y asimilación de tecnología. La tecnología se compra y se vende. Hay 50, 100, 300 plantas de un dado producto en el mundo, no mucho más. Y hay 2, 3, 4, 5 tecnologías en boga. Entonces, dadas las circunstancias, dadas las necesidades, uno va seleccionando las tecnologías. Hasta hace un tiempito uno decía, bueno, si yo tengo gas en el país, voy a tratar de transformar el gas y voy a usar las tecnologías que sean a partir de gas. Si yo no tengo gas, pero tengo petróleo, voy a tratar de utilizar las tecnologías donde pueda partir del petróleo. Bueno, hoy en día con los biocombustibles y demás, la cosa empieza a generar algunas rarezas más. Máxime que hoy en día, no solo por los biocombustibles, hoy en día ya hay productos petroquímicos de origen totalmente vegetal. ¿Por qué? Porque el etilenglicol se puede obtener a partir de alcohol etílico, que se puede obtener por fermentación, y a partir del etilenglicol obtenido en forma fermentativa se puede obtener el ácido tereftálico, donde todavía se puede obtener el PET, donde el ácido tereftálico todavía no ha sido totalmente logrado biológicamente, pero sí el polietileno, pues es totalmente, hay fuentes biológicas de polietileno obteniendo el etileno a partir de alcohol etílico. O sea, empieza a cambiar toda la ecuación. Entonces, esa asimilación y adquisición de tecnología es todo un tema. En la unidad 2 vamos a hablar de la importancia económica y social de la petroquímica. Con todo esto que estamos hablando hoy y la evolución de la tecnología de procesos, mucho más. ¿Cuál es el futuro de la petroquímica? Quizás producto de pandemia, etcétera, etcétera, quizás en un futuro haya plantas, en vez de seguir haciendo plantas más grandes, quizás haya plantas más chicas localizadas, que generen y que procesen los residuos locales, no lo sé, o sea, eso esperemos lo que nos digan los Simpsons, como dije antes. La selección de la tecnología es el ingrediente básico, porque cuando la empresa petroquímica eligió la tecnología, se casó con ella por lo que será la vida de la planta. Poco más o menos, eventualmente ha habido modificaciones, ha habido plantas que han aprendido, que han arrancado con una tecnología y han podido migrar a otra, pero esos procesos son costosos. Ese tema, la definición de la tecnología, muchas veces lleva a que proyectos que se están estudiando se abandonen, porque de pronto se descubre que las tecnologías que son buenas para ciertas determinadas condiciones no son buenas para otras. Es muy importante, es un tema fundamental poder asegurar que la tecnología nos va a servir. Y por eso va muy interrelacionado con la planificación estratégica. La tecnología también tiene que ver con el producto que demanda el mercado hoy, y con el que va a demandar mañana, y con el que va a demandar de aquí a 5 años. Entonces, no solo hay que pensar en la tecnología para hacerme una planta, ni la tecnología para operar un proceso, sino que hay que pensar a la tecnología que van a utilizar mis clientes, porque mis clientes también van evolucionando. Hay muchas plantas petroquímicas hoy en el mundo que producen plásticos, y los plásticos hoy están viéndoselas como sigue, porque de pronto, bueno, y si reusamos, y de pronto si los reciclamos, y de pronto si los... bueno, y uno va a tener que ir adecuando la tecnología de la planta. O sea, en la misma planta yo puedo hacer un plástico que sea de un uso simple, o puede ser un plástico que pueda dar 30 vueltas, y hay que estar preparado para ello.
Entonces, la generación de pronósticos y escenarios es fundamental en esta etapa. O sea, todo esto es no dormir. O sea, a veces uno no duerme porque tiene un vencimiento del banco, pero cuando uno tiene que tomar una decisión de este tipo, tampoco duerme. Porque sabe que está definiendo el futuro en los próximos 10 años, 15 años. Y entonces ahora, perdón, ¿por qué de proyectos? O sea, hablamos de administración de tecnología y más o menos surgen algunos conceptos de por qué de tecnología. Pero ¿y por qué de proyectos? ¿Por qué administración? Me faltan poquitas láminas, o sea, juro que termino en los próximos 5 o 10 minutos. La industria petroquímica es intensiva en el uso de capital, es intensiva en el requerimiento de tecnología, es dependiente de los mercados de materias primas y de sus productos. Sus productos son commodities, son indiferenciables, compiten, los precios los establece el mercado. Estoy hablando de administración de tecnología y proyectos, pero estoy hablando de toda la industria petroquímica acá. O sea, les estoy dando muchos tips que tienen que ver con todas las materias, tienen que ver con la especialización. Entonces, la gestión de costos veraces, costos predecidos, cumplibles y manejables desde el inicio, la receta de la supervivencia. ¿Por qué? Porque uno está compitiendo, porque es intensivo en el uso de capital. Y específicamente hablando de los proyectos, cuando uno se define y dice, bueno, voy a hacer un proyecto de 100 millones de dólares, 500 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, tengo que estar seguro del monto, de la calidad de la planta que voy a hacer, del plazo de ejecución, porque si yo digo que un proyecto lo hago en 2 años y tardo 3, es mucha plata la que se pone en juego, y del cumplimiento de especificaciones. La plata que se pone en juego equivale más o menos a las ventas, pero no es un valor histórico, a las ventas anuales. O sea, si yo hago una planta de 1.000 millones de dólares, probablemente tenga ventas por 1.000 millones de dólares. No es una verdad absoluta, es un número aproximado, es dentro de lo que se llama gestión de órdenes de magnitud. Entonces, si yo pongo esa plata, tengo que ver cómo la recupero. Piensen que la industria petroquímica es una industria de commodities, es una industria de márgenes. El precio de venta está, lo fija el mercado, del precio de venta del producto. El precio de compra de la materia prima también está. Entonces, solo tengo el margen para producir, para transformar la materia prima en producto y para recuperar el capital invertido y empezar a dar ganancias. Cuando estaba empezando esta presentación, de pronto allá me vino a la cabeza que el 30 de agosto en el diario La Nación, en el suplemento de Economía de los domingos, había un artículo de divulgación de Santiago Bulat. Y hablaba de proyecto de inversión, etapa de un proyecto, viabilidad de negocio, método de evaluación y proyección. Y esto es lo que damos en las 10 capítulos, en las 10 unidades de la materia. Entonces digo, pucha, y si pongo esto y me evito el dolor de cabeza. ¿Saben qué? Los proyectos petroquímicos, si bien cumplen con todos esos títulos, tienen su encanto, tienen esa tecnología tan distinta que lo diferencia de otras, porque la industria petroquímica no es ni industria química ni es industria del petróleo, o sea, y lo vamos a hablar, o sea, porque las especificaciones de los productos de la industria química son especificaciones en parte por millón, la industria del petróleo son especificaciones de performance, número de octano. Bueno, la industria petroquímica se mete en el medio. Tiene equipos grandes como la industria del petróleo y tiene demandas exigentes como la industria química. Entonces, es distinta, tiene su identidad propia. Bueno, vamos entonces, lo que ha sido el cambio de gestión de proyectos en 5 décadas. 5 décadas son las que yo estoy dando vueltas, pero piensen que el polipropileno es uno de los últimos plásticos que ha entrado en escena, y entró ya por la década del 60. Y yo en la década del 70 estaba trabajando en una empresa petroquímica y el polipropileno era algo que se venía. Bueno, hoy está. Y las plantas son cada vez más grandes. ¿Por qué son cada vez más grandes las plantas? Porque hay más demanda, definitivamente. Pero además, producir en una planta más grande cuesta menos.
porque si yo tengo una planta de escala 1, una escala 10 o escala 100, la cantidad de personas que necesito operarla es poco más o menos la misma, por lo menos la parte de proceso. Después quizá la parte de logística sí es más proporcional al movimiento de materiales que tengo, pero también empiezo a aplicar cada vez métodos más automatizados. Pero el costo, cosa que no ocurre en otras industrias, piensen que una planta de capacidad 1, supongamos que cuesta 1. ¿Saben cuánto cuesta una planta de capacidad 10? Debería costar 10 si fuera industria de telares, por ejemplo, pero no, cuesta 4. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación de economía de escala justamente que es la relación de capacidades por la inversión inicial a la 0,6. Y entonces una planta de capacidad 100 cuesta 16. ¿Me explico? Entonces, esa gestión de determinar la capacidad de la planta, cómo va a ser la proyección en los próximos años, cómo voy a diluir los costos en los próximos años, es otro tema más que no deja dormir a quienes toman la definición. Dicho esto, ahora ya hablamos más de proyecto. El gerente de proyecto es una profesión certificable. Es una hermosa profesión. Pero para poder certificar ser gerente de proyecto, hay que tener un título profesional, 3 años de experiencia en dirección de proyectos, 4.500 horas liderando proyectos, que son más de 2 años, full time, y 35 horas de dirección de proyectos. Entonces, fenómeno. Uno se puede enamorar de proyectos, y de hecho yo fui gerente de proyecto en algún momento, pero no certificado, porque no llegué a tener... No, son como la zona de vuelo, los aviones. Una planta de $1.000 millones requiere individuos con una preparación y un crecimiento de escala. O sea, habrán empezado dirigiendo un proyecto de 1 millón, después de 10, después de 100, y hoy en día podrán dirigir un proyecto de 1.000. Y volvemos al programa y ya estamos hablando de las últimas unidades. La unidad 4, hablamos de proyectos, de propuestas de nuevos proyectos, y acá empezamos a hablar de algo que nos va a tener durante varias unidades, estimación del costo del proyecto. Es un proceso que vamos a aprender a iterar, porque con ciertos conocimientos predecimos un costo del proyecto, con una indeterminación de más o menos 40%. Pero bueno, si yo determino que el costo de mi proyecto cuesta 100 más o menos 40%, puede ser que me cueste 140 o que me cueste 60. Pero si yo voy a tener ventas por $20 millones, no lo voy a pagar nunca. Entonces esas primeras determinaciones ya nos permiten anticipar si vale la pena seguir estudiando. Son determinaciones previas de poco costo. A medida que vamos avanzando en la materia y en el proceso de definir un proyecto, hay que ir gastando. Asegurar el costo va a llevar cada día más plata. Entonces hay estimaciones de prediseño. O sea, si yo me tiré a la pileta, yo ya empiezo a gastar plata para ya tener una mejor estimación de prediseño. Entonces llego a determinaciones más o menos 20%. Hasta llegar a estimaciones de postdiseño. Y esas son más o menos 5. Pero me gasto el 10% del costo de un proyecto en hacer la ingeniería para asegurarme que ese va a ser el costo. Y ese es el costo que tengo que cumplir. Vamos a hablar del índice de costo de plantas petroquímicas. Las plantas petroquímicas tienen sus índices de costo y son muy, muy entretenidos. Y acá, fíjense, la última lámina, creo. Vamos a ir rápido de la unidad 6 a la unidad 14, porque cada uno es un título y cada uno ve un tema. La unidad 6 habla de las características técnicas. Vamos a hablar de los fierros, los reactores, los condensadores, las columnas, los caños, los instrumentos, o sea, todo lo que hace a la planta. La unidad 7 es contratación de tecnología. Si yo les dije que las tecnologías son pocas y especializadas, bueno, tiene su encanto la gestión de la contratación. El estudio de factibilidad, ya análisis, rentabilidad. Evaluación con incentivos locales, que no es menor, o sea, hoy en día en Argentina está difícil la cosa, bueno, no hay inversiones petroquímicas en los últimos años, pero gran parte de la industria petroquímica que hoy todavía existe, tuvo en su momento costos, incentivos, beneficios. Planificación y organización de los proyectos. Hay distintos modelos para el gerenciamiento de los proyectos.
implementación y ejecución de los proyectos, cómo contrato la ingeniería. Yo puedo contratar la planta construida o puedo contratar la construcción y la ingeniería e irla siguiendo. Desarrollo de ejecutivo del proyecto, ingeniería de detalle, compra, construcción, montaje, metodologías de programación, la base de datos, evaluación de costos. Acá vamos a estar hablando del Gantt, del PERT, mucho de esto lo vieron. Y control de costos. Yo dije la palabra costos en algún momento, ¿me oyeron decirla? Voy a rematar mi presentación con control, control y más control. O sea, solo con control de costos podemos asegurar el éxito del proyecto. Y colorín colorado, por ahora he terminado, salvo que me llenen de preguntas y tengo alguna lámina más que espero que no quieran. Veo que todavía hay gente, pero no sé si están dormidos o no, salvo